Bienvenidos a este espacio de diálogo, reflexión y búsqueda honesta de respuestas. En esta serie especial recorreremos los 5 libros del Pentateuco, no como relatos aislados, sino como una línea continua de pensamiento, historia y revelación. Génesis, donde se nos habla del origen del universo, la vida y la humanidad. Éxodo, donde la fe entra por la historia y la liberación se vuelve experiencia. Levíticos, donde se establece el sentido de la santidad, orden y propósito. Números, donde vemos el conflicto entre fe, duda y obediencia. Deuteronomio, donde se llama a una decisión consciente y responsable. Cada episodio buscará conectar estos textos antiguos con las preguntas actuales, especialmente aquellas que surgen del entorno educativo y científico de hoy. Para iniciar esta serie, entramos al primer libro del Pentateuco, al punto donde todo comienza, Génesis y la creación. Te doy la bienvenida, Alberto Gutiérrez, para que juntos abramos este primer capítulo. Muy buen día tengan todos ustedes, compañeros, amigos que nos escuchan y gracias, compañero Miguel Estrada, por la participación que nos permite, ¿verdad?, en este podcast. Quiero decir, en relación a la creación y el propósito del ser humano, ¿verdad? El libro de Génesis comienza con un término hebreo que dice Bereshit, que significa en el principio, que siguiendo antiguas convenciones es también su título en el libro hebreo. Génesis viene del latín genesis, es decir, origen, el cual también fue tomado de la versión griega de la Septuaginta, en la que es título en esa versión. Génesis nos provee el fundamento sobre el cual todos los otros autores bíblicos escribieron, cimentando así la comprensión e interpretación de la Biblia entera. Los temas clave en el libro de Génesis incluyen teología, que tiene que ver con el estudio de Dios como creador y salvador. Antropología, que es el estudio de la creación de la humanidad a partir del polvo y su retorno al polvo. Tema sociológico, que estudia el matrimonio, la familia, la comunidad. También se trata temas cosmológicos, que trata sobre el estudio de los orígenes del mundo, y la soteriología, que trata sobre el estudio del plan de salvación en el contexto de la creación y la caída. Temas todos que tienen su principio en Génesis. Pero dentro de la creación divina, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál es el propósito del ser humano? Es importante resaltar que en la creación del ser humano, en el día sexto, Dios hizo algo que no había hecho antes. Usó un plural para referirse a sí mismo, hagamos, por lo que el hombre fue creado a imagen de Dios, con capacidad para interactuar con Él y ser su representante como agentes morales, libres y racionales. La demostración de su origen divino queda reflejada no solo en el armónico equilibrio de su apariencia exterior, sino también en la santidad y pureza de sus caracteres. La distinción entre varón y mujer en la creación de la humanidad señala la naturaleza complementaria de los dos sexos. Ambos, varón y mujer, son conjuntamente en la suma de su masculinidad y feminidad, imagen de Dios. La distinción de sexo serviría de vehículo para transformar la bendición divina en una realidad. La bendición divina implicaba no solo llenar la tierra, sino representar al Creador como sus mayordomos. Dios dio tanto a Adán como a Eva el privilegio de participar en un dominio armonioso y solícito sobre los seres creados. Es decir,
se hicieron, nos hicimos, somos mayordomos del Señor. Vamos a escuchar a nuestro amigo Kevin para saber qué información nos tiene él respecto a la ruptura de la relación con Dios y la humanidad. Gracias, amigo Alberto. Es un gusto poder hablar y participar en este podcast. Vamos a hablar hoy acerca del pecado y sus consecuencias. Exploraremos cómo ocurrió la ruptura entre Dios y la humanidad según el relato bíblico de Génesis. El capítulo 3 nos ayuda a entender la forma en que el pecado se presenta y triunfa sobre los seres humanos, mostrando no solo la caída, sino también sus consecuencias espirituales, emocionales y sociales. Aún para nosotros los jóvenes, sé que muchas veces batallamos con lo malo y sus consecuencias, como todo otro muchacho y muchacha. Vamos a ver, ¿qué tiene que decirnos este relato acerca de el pecado y sus consecuencias? El mandamiento de Dios fue que no comiesen del árbol del bien y el mal en el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva. El relato inicia mostrando que el pecado no llega de manera directa, sino disfrazado. La serpiente aparece como la más astuta de los animales, usando esa astucia para hacer el pecado atractivo, usando la estrategia de distorsionar la verdad, preguntando, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esta pregunta era una mentira en sí y era dirigida para abrir un diálogo que llevara a Eva a dudar a Dios. Recuerden, el mandato fue, no comeréis del árbol del fruto del bien y del mal. Ahora bien, después de llevar a Eva a dudar a Dios, entonces la serpiente niega abiertamente la palabra divina. No moriréis, dice Génesis 3:4. Con esto se introduce una desconfianza hacia Dios y su carácter. También apela al deseo de ser como Dios en el mismo pecado que llevó a Satanás, Lucifer, a caer, ser semejante al Altísimo. Hay que entender que el conocimiento del mal sería experimental, no solo informativo. Después de haber pecado, Eva indujo también a Adán. Nuestra relación con Dios se debe asemejar a una relación familiar, donde se conoce el uno al otro de forma íntima. Así como el hombre conoce a su familiar íntimamente como un hermano o esposa, así también cuando nosotros escogemos el pecado se vuelve parte de nosotros y lo experimentamos en nuestro cuerpo. Ahora bien, veamos qué consecuencias hubo en aquel entonces y qué consecuencias también pueden haber para nosotros. Tras pecar, conocieron que estaban desnudos. Esa es la primera consecuencia. Se apartó de ellos la luz que siempre los cubría y también los dejó desnudos espiritualmente, desnudos del favor de Dios, desnudos de la hora santa que tenían en aquel tiempo. La humanidad recibió la muerte, mas no inmediatamente, pero el mismo día que pecaron, la muerte entró al mundo. Antes del pecado no había muerte. Luego se escondieron de la presencia de Dios, mostrando que la ruptura ya había comenzado. Había miedo, había distancia y había evasión. Cuando Dios llama, ninguno asume su responsabilidad. Adán culpa a Eva, la mujer que me diste, y Eva culpa a la serpiente. La serpiente me engañó y pequé. Esta incapacidad de asumir culpa es parte de la fractura moral causada por el pecado. A Eva le pareció de poca importancia desobedecer a Dios al probar el fruto del árbol prohibido y atentar a su esposo a que pecara también. Pero su pecado inició la inundación del dolor sobre el mundo. ¿Quién puede saber
en el momento de la tentación las terribles consecuencias de solo un mal paso. Algo importante, mucha gente piensa que la fruta era una manzana. No se sabe, no sabemos qué tipo de fruta era. Lo que sabemos es que era una fruta prohibida y cuando Adán y Eva la tomaron fue pecado por desobedecer a Dios. Muchachos y muchachas, acordémonos que el pecado siempre trae consecuencias y muchas veces queremos dar excusas por las cosas erradas que hemos hecho. Mas hay esperanza en Dios, porque a pesar de las consecuencias, Él está ahí para ayudarnos. Veamos alguna de la lista de las consecuencias que sobrevinieron al mundo a causa del pecado. Debido al pecado, la muerte entró. Sabemos que la historia de Abraham nos enseña unas de las lecciones más grandes dentro de la fe en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parántala a la tierra que yo te mostraré qué es lo que vas a hacer. Lo interesante en el contexto de hoy es que Dios no le dio detalles, simplemente vas a hacer esto, solamente le dio un consejo o ve que yo te mostraré el camino. Dios en la promesa más grande que él había hecho era la nación, ya que todos los familiares de la tierra serían bendecidos a través de la desobediencia, por así decirlo. Humanamente parece algo imposible porque Abraham y Sara ya eran ancianos, pero lo que nunca termina es la fe en la que nosotros confiamos solamente en Dios y las promesas que Él nos tiene para nosotros. Abraham esperó muchos años para ver el cumplimiento de la promesa que él había dicho. Durante ese tiempo aprendió a muchas cosas. Aprendió a confiar, a obedecer y últimamente nosotros lo que tenemos es depender de Dios, porque saben perfectamente que los planes de Dios son verdaderamente conflictos a nosotros, que debemos confiar en Él en todo momento, aunque nosotros no entendamos qué es lo que pasa con nuestras vidas, si es que voy a hacer eso, me va a hacer daño, me va a hacer X cosa, por así decirlo, pero nosotros debemos aprender a confiar en Dios en todo momento. En la Biblia nos relatan varias historias de milagros que hicieron. Por algo pasan las cosas y hoy vemos la historia de Abraham, que esperó mucho tiempo para hacer eso. Su historia nos recuerda simplemente a la promesa de Dios que se cumple inmediato, pero no se cumple en ese momento. Pero hoy hay muchos también que nosotros esperamos una respuesta rápida. Por ejemplo, Dios no está de mi lado, pero Dios es paciente en cada momento, sino que no solamente nos pone una prueba o decirle así como que vamos a ver, vamos a calar lo que es, si es que puede, como habrá, esperó mucho tiempo. La vida de Abraham nos enseña a confiar plenamente en Dios, porque Él es un Dios de palabra, que Él cumple todas las promesas. Aunque el camino sea un desierto, nosotros, pero vamos a llegar a lo que queremos y lo que Dios tiene en nuestras vidas. Él siempre cumple la palabra que Él dice, porque cuando Dios promete, Él siempre cumple. Cómo revela la vida de Abraham que la fe verdadera se expresa en obediencia y cómo este principio nos ayuda hoy a confiar en el relato bíblico de la creación frente a ideas como la evolución. Podemos ver, notar nosotros en la experiencia de Abraham, una experiencia que fue realmente confiar en algo que él no podía o confiar en alguien que él no podía ver, solamente escuchar y que llegó a desarrollar una fe que lo llevó a obedecer un mandato que lo encontramos en Génesis 12 de que saliera de su tierra, de su parentela, de su familia, de su confort. Por decir así, podríamos mencionar que él salió de estar estable a un lugar que él no conocía. Dios no le dio un mapa. Dios no le dio, por decir así, algo detallado. Vas a seguir estos puntos, esto trazado punto por punto para poder llegar a un lugar, sino que Dios le iba hablando, lo iba conduciendo y le hizo la promesa que iba a hacer de él
lo iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel y que iba a ser una descendencia grande, que no iba a contarse ni con la arena del mar. Nos damos cuenta que él creyó y obedeció. Entonces vemos nosotros en el Génesis un inicio del cumplimiento de una promesa que anticipaba el cumplimiento del regreso de Jesús para poder venir a redimir lo que se perdió en el jardín del Edén. Y podemos entonces nosotros comparar con la idea de la ciencia de la evolución que se contradice. Por eso es que nosotros entonces tenemos que desarrollar fe, confianza, ¿cómo? Al estudiar la Escritura, al orar con Dios, al hablar con Él, nosotros desarrollamos una relación tan cercana con Dios que nosotros llegamos a la conclusión que confiamos en ese Dios. Por eso podemos ver nosotros en Génesis una vida que trajo la creación con propósito, que se contradice con la evolución, que no tiene ningún tipo de propósito por el cual el ser humano vino solamente por la casualidad de que está pisando esta tierra. Por ende, yo con esta pregunta, yo puedo ver de que entonces nosotros tenemos a un Dios que tiene plan y propósito para todos y cada uno de los que estamos en esta tierra, y lo podemos ver nosotros en esta experiencia maravillosa que tuvo Abraham con este Dios maravilloso, que tú también lo puedes llegar a tener también. Entonces, yo te animo, te motivo para que podamos nosotros cultivar, desarrollar esa relación con Dios, ¿verdad? Así como lo pudo lograr Abraham, también nosotros lo podemos lograr. Por eso yo te invito para que sigamos nosotros confiando en Dios y que sigamos cultivando esa relación, como te lo dije punto atrás, para que podamos nosotros desarrollar esta linda experiencia y poder también sentir esa linda experiencia que también un día tuvo Abraham. Como a Abraham se le han prometido tantas cosas, a nosotros también se nos ha prometido muchas cosas. Y una de ellas es que nosotros un día vamos no solamente a estar contemplando el rostro de Jesús, sino que estaremos con Él por la eternidad. Entonces eso me anima, me motiva a creer más en el relato bíblico, a cualquier, podríamos decir, teoría de evolución que no tiene ningún propósito, sino que solamente es como un cuento del hombre para poder tal vez contrarrestar. El enemigo es bien astuto, el diablo es bien astuto. Todo lo que Dios ha mandado, ha dejado para redimir al hombre, también Él lo contradice también de una u otra manera para confundir también la mente de la criatura que está en esta tierra, para que no le crea a Dios como un día le creó también a Abraham, y también nosotros le creemos a Él que Él viene por nosotros a esta tierra. Después de todo lo que hemos hablado sobre la creación, el pecado y la promesa, creo que Génesis nos deja una pregunta muy importante para nosotros hoy, especialmente para los jóvenes. ¿Quién define nuestra identidad? Hoy vivimos en una cultura que constantemente nos dice que somos producto del azar, que nuestra vida no tiene un propósito claro o que cada uno puede definir su propia verdad. Pero Génesis nos recuerda algo totalmente diferente. Fuimos creados por Dios con intención, con propósito y con valor. Sí, el pecado rompió la relación con Dios, pero incluso desde el principio Dios dio una promesa de esperanza. Eso significa que nuestra historia no está definida por nuestros errores, sino por la gracia de Dios que quiere restaurarnos. Para los adolescentes y jóvenes que escuchan este podcast, el mensaje de Génesis es claro. Tu vida tiene propósito porque Dios te creó, y tu historia tiene esperanza porque Dios ya pensó en tu salvación desde el principio.